El caso de Lars Mittank ocurrió tan rápido en comparación con los demás, que contiene una sencillez que lo vuelve inesperadamente complejo. El 30 de junio de 2014, viajó a Bulgaria con un grupo de amigos por sus vacaciones. La primera semana transcurrió sin incidentes específicos. Lars había consumido poca comida en comparación con sus amigos, pero eso había sido lo menos raro. Las irregularidades comenzaron la noche del 5 de julio, cuando el grupo fue a comer a un restaurante de comida rápida. Lars salió del restaurante un instante, y de un segundo a otro, desapareció. Sin embargo, no fue definitivo, ya que fue encontrado luego en su habitación de hotel. La explicación que dio por la mañana del 6 de julio fue que se había involucrado en una pelea con unos fans del equipo de fútbol Bayern Múnich, rival de Werder Bremen, equipo al que Lars y sus amigos apoyaban. No creyó sufrir ninguna herida grave, hasta que un severo dolor de oído y pérdida de la audición lo atacaron el día siguiente. El doctor le diagnosticó un tímpano perforado, y le recomendó no tomar el vuelo de vuelta a Alemania hasta haberse recuperado. Mittank se rehusó a ser operado, y le fueron recetadas unas pastillas para prevenir la infección. El caso se torna verdaderamente extraño la madrugada del 8 de julio. Mittank se había registrado en un hostal barato distinto en el que pasar los días hasta su inminente retorno a Alemania. Por algún motivo, durante el día envió a su madre múltiples mensajes preocupantes en los que afirmaba que ocurría algo extraño en el hotel y que debía cancelar su tarjeta de crédito. Sobre las 3 de la mañana, dejó el hotel y llamó a su madre para decirle que estaba en peligro. 4 hombres lo estaban persiguiendo y estaba escondiéndose de ellos. Escribió otros 2 mensajes preguntándole a su madre qué era el Cefsil 500, la medicina que le habían prescrito para su oído. Sobre las 5 de la mañana, un taxista recogió a Mittank cuando este apareció a un lado de la carretera moviendo los brazos violentamente. Lo dejó en el aeropuerto de Varna, al que llegaron cerca de las 6 de la mañana. Una vez allí, Lars llamó a su madre para informarle que ya tenía un boleto para regresar a Alemania, y le pidió que ingresara dinero en su cuenta de Western Union. Ella le recomendó visitar a un doctor para averiguar si era seguro viajar en su condición. Poco después recibió otra llamada, en la cual Lars afirmaba que no le dejarían viajar de ningún modo, sin dar más información al respecto. Durante todo este trayecto hasta la enfermería del aeropuerto, Lars actuó normal según lo captado por la cámara de vigilancia. Mientras era atendido por el médico cerca de las 9 de la mañana, un hombre entró en la sala de consultas. La reacción de Lars fue salir corriendo histérico de la habitación, dejando tras de sí su equipaje completo, incluyendo teléfono, billetera y pasaporte. Lo último que se supo de Lars Mittank fue que saltó una valla de 2,5 metros de altura hacia un campo de girasoles. Debido a la altura de las plantas, no pudo seguirse más su rastro, y tras atravesar aquel campo, no volvió a saberse nada de Lars Mittank. Un caso más o menos popular, Maura Murray fue considerado uno de los primeros, si no el primer misterio del crimen de la red social, debido a que los sucesos ocurrieron pocos días después de lanzarse Facebook. La joven, de 21 años, estudiaba enfermería en la Universidad de Massachusetts, cuando algo ocurrió que la hizo tomar una serie de decisiones cuestionables. Tuvieron unos pocos incidentes anómalos durante los días anteriores a su desaparición, pero todo comenzó el 10 de febrero a la 1 de la madrugada. Murray envió un correo electrónico a sus profesores y supervisor de trabajo explicando que estaría fuera del campus por una semana debido al fallecimiento de un pariente. Al final del correo, dijo que se contactaría con el supervisor nada más regresar. Por la tarde del 10 de febrero, rondando las 3:30 de la tarde, Murray abandonó el campus con su coche. 10 minutos después retiró $280 de un cajero automático, y compró $40 en bebidas alcohólicas en una licorería cercana. Se asume que dejó Amherst entre las 4 y las 5 de la tarde por la Interestatal 91 Norte, y a las 4:30 se registró la última actividad de su celular, una llamada para revisar su correo de voz. La desaparición ocurrió entre las 7:20 y las 7:46, hora a la que llegó un oficial de policía a la escena. 2 residentes de Woodsville escucharon un fuerte golpe, y viendo a la carretera parecía evidente que alguien había sufrido un pequeño accidente debido a la tormenta de nieve que había esa tarde. Un tercer testigo entró en escena, conduciendo a casa tras realizar su ruta.
Su declaración era clara, Murray no estaba visiblemente herida, solo estaba temblando. Se ofreció a llamar por teléfono para pedir ayuda, pero la joven le suplicó que no lo hiciera, calmando al hombre diciendo que ya había llamado para que remolcasen su vehículo. Este hombre desconfió de Maura, dado que en la zona no había cobertura, por lo que al llegar a su casa llamó inmediatamente a la policía a las 7:43. Un vehículo policial llegó finalmente a la escena a las 7:46. A pesar de la respuesta rápida, Maura Murray ya había desaparecido de la escena. Del vehículo solo pudieron sacar en claro pocas cosas, se encontraban casi todas las pertenencias de Maura, a excepción de la tarjeta de débito, crédito, y su teléfono móvil. Aunque el caso así es de por sí extraño, hay varios detalles que le hacen a uno cuestionarse el actuar de Maura Murray. La emergencia familiar que había comentado en su correo a sus profesores no fue real, su familia confirmó posteriormente que ningún pariente había muerto por esas fechas. Un cuarto testigo apareció. Conducía su vehículo por la zona cerca de las 7:37, hora a la que dijo haber visto un vehículo policial aparcado frente al vehículo accidentado de Murray. Esta declaración contradice el registro policial oficial, que afirma que la policía llegó 9 minutos después. El caso presenta varias irregularidades de este estilo, también se buscó a Maura con perros policía a través de sus guantes, pero tras varios metros desde donde se había descubierto el vehículo, perdían el rastro repentinamente, lo que sugería la posibilidad de que en ese punto ella hubiese subido en otro vehículo para salir de escena. Hubo mucha especulación, sospechosos y teorías, pero nunca se pudo sacar nada en claro. Hipótesis de suicidio y asesinos en serie se dispararon, sin embargo, a día de hoy el destino de Maura Murray es incierto. Lunes 23 de enero de 2006. 6 de la tarde. Jennifer termina su turno de trabajo y regresa a casa por primera vez desde que se fue de vacaciones. Llama a sus padres. 10 de la noche. Jennifer habla con su novio por teléfono antes de irse a dormir. De aquí en adelante nadie volvió a saber de Jennifer. Martes 24 de enero, entre las 7:30 y las 8. Se creyó que Jennifer podría haber sido secuestrada en el camino desde la puerta de su casa hasta su vehículo, sin embargo, posteriores pistas apuntaron a la posibilidad de que hubiese sido secuestrada en algún momento del trayecto a su trabajo. Entre las 8 y las 11. Su novio, con el que siempre hablaba por las mañanas antes de ir a trabajar, intenta contactar con Jennifer, pero es derivado al buzón de voz. Continúa con su jornada laboral hasta que los padres de Jennifer le llaman para decirle que ella no acudió a su trabajo. Cuando Jennifer no se presentó a trabajar a primera hora y tampoco se presentó a la cita, la empresa comenzó a sospechar algo, y contactaron con los padres de Jennifer. Estos deciden viajar en coche hasta Orlando desde Tampa para saber qué ha ocurrido con su hija. En el trayecto llaman al gerente del condominio de su hija para que entre en la casa con una llave de repuesto. Todo parece estar normal dentro. En el exterior, el coche de Jennifer no está aparcado. Sobre la 1 de la tarde, la cámara de vigilancia de un complejo de apartamentos ubicado a 2 kilómetros de la casa de Jennifer, registran a una persona no identificada aparcando el vehículo de Jennifer. La persona deja el coche y se aleja a pie. La grabación no es descubierta hasta 2 días después de la desaparición. Entre las 3 y las 3:15, los padres de Jennifer llegan a casa de su hija. Viendo que su hija había estado en casa esa mañana, viendo la ropa de su trabajo sobre la cama, una toalla mojada y su pijama, se denuncia a las autoridades su desaparición. La policía inicialmente sostiene la hipótesis de que Jennifer podría haberse ido por voluntad propia. Entre las 5 y las 7, los familiares y amigos de Jennifer comienzan a distribuir imágenes de la joven a sus vecinos e inician una búsqueda por la zona. La policía considera iniciar una investigación y envía un detective a la casa. Comienza la búsqueda oficial de Jennifer Kissy. El jueves 26 de enero, sobre las 8 de la mañana, un inquilino de un complejo de apartamentos informa a la policía que el coche descrito se encontraba frente a su apartamento desde hacía varios días. La policía confirma que es el Chevrolet Malibu de Jennifer. Tras fotografiar el vehículo y ser llevado al laboratorio criminalístico, la policía confisca imágenes de vigilancia local, en la cual descubren a la persona no identificada que dejó el coche. Sin embargo, nunca se descubrió la identidad de este individuo, potencial culpable detrás de la desaparición de Jennifer Kissy.
Una noche Lauryn Ran invitó a un amigo a su casa porque su madre había salido y tenía la casa sola. En mitad de la misma noche, el sonido de voces en el pasillo despertó al joven, por lo que decidió irse para no meter en problemas a su amiga. A la mañana siguiente se enteró de que su amiga desapareció en mitad de la noche sin dejar rastro, y con el pasar de los años, nunca la volvió a ver, y acabó por suicidarse en 1985. El caso de Lauryn Ran está lleno de particularidades que lo hacen de lo más curioso. La noche del 26 de abril de 1980, Lauryn Ran tenía la casa sola ya que su madre, Judith, había asistido a un partido de tenis con su novio fuera de la ciudad. Ran llamó a dos amigos, con los que bebió vino y cerveza. En mitad de la noche, el sonido de voces en el pasillo del edificio de apartamento despertó al amigo de Ran, por lo que se retiró por la puerta trasera creyendo que se trataba de la madre de Ran la que había regresado a casa, presuponiendo a su vez que si ella lo encontraba allí se metería en problemas. Al irse, pudo escuchar que alguien cerraba la puerta detrás de él. Sin embargo, la persona en el pasillo no era Judith. Sobre la 1:15 de la madrugada Judith llegó a su casa, notando que las bombillas de los 3 pisos del edificio de apartamento habían sido desenroscadas, dejándolo todo a oscuras. Al llegar a su apartamento, se lo encontró con la puerta abierta. Judith revisó la habitación de su hija, y viendo una figura dormida en la cama, se fue a dormir. 2 horas después, sobre las 3:45 de la madrugada, Judith despertó y descubrió que la que dormía en la cama de su hija era una amiga de Lauryn Ran. Esta le explicó a Judith que Lauryn había dormido en el sofá de la sala de estar. Al inspeccionar el apartamento, Judith encontró la ropa y zapatillas nuevas de Ran en la sala de estar, y la puerta trasera abierta. A pesar de denunciar la desaparición de su hija, el caso no avanzó en lo más mínimo hasta octubre del 1980. La madre de Lauryn descubrió que le habían cobrado 3 llamadas telefónicas realizadas en California, 2 de las cuales se habían realizado desde el motel Santa Mónica, y otra desde un motel en Santa Ana. Esta última llamada se había hecho a una línea directa de ayuda sexual para adolescentes. El médico que mantenía la línea negó saber nada sobre la llamada, pero en 1985 afirmó que numerosas mujeres jóvenes y fugitivas visitaban ocasionalmente a su esposa en su casa. Una de esas chicas podría haber sido Ran. También declaró que Annie Sprinkle, una educadora sexual y exactriz pornográfica que, supuestamente, conocía a su esposa, podría tener información sobre la desaparición de Ran y otras desapariciones de jóvenes fugitivas, mas esta pista no llevó a ningún lugar, y no se pudo vincular a Sprinkle con la desaparición de Ran. Durante el año posterior a la desaparición de Lauryn, Judith afirmó haber recibido llamadas extrañas de una persona desconocida. Las llamadas eran realizadas siempre sobre las 3:45 de la madrugada, y la persona al otro lado del teléfono nunca hablaba. Las llamadas telefónicas continuaron durante varios años, aumentando su frecuencia durante las vacaciones de Navidad. Finalmente cesaron cuando Judith cambió su número de teléfono. El último esfuerzo por localizar a Lauryn Ran lo llevó su madre, contratando a un investigador privado, quien siguió la pista de California en 1986. Allí se localizó al motel Dr. Z, el cual la policía local de Santa Mónica creía que había sido utilizado como lugar de filmación de pornografía infantil, pero el susodicho motel no pudo vincularse al caso de desaparición de Lauryn. Más tarde el mismo año, un amigo de la infancia de Ran recibió un llamado de una mujer que decía ser Lauryn. La pista final se pierde en 1988, cuando un testigo declaró haber visto a una prostituta que encajaba con la descripción de Lauryn Ran en Alaska. Al final del día, parece ser claro que Lauryn Ran fue secuestrada y forzada a la prostitución, sin embargo, los esfuerzos por localizarla no han dado fruto, y actualmente sigue en la lista de personas desaparecidas. El 25 de enero de 1945, Dorothy dejó a sus hijos con unos vecinos y fue a hacer las compras a un supermercado. Al regresar a su casa en un suburbio de Filadelfia, alguien salió del cuarto bajo las escaleras y la atacó brutalmente. Cuando la policía llegó a la casa por la puerta delantera, se encontraron con un escenario oscuro en el que Dorothy yacía tirada en un charco de su propia sangre. La nariz y la mandíbula estaban rotas y tenía un hombro fracturado, entre otras varias lesiones provocadas por la agresión.
Se supuso inicialmente que Dorothy había sido atacada por un ladrón, pero no faltaba nada en la casa, por lo que se comenzó a pensar que el móvil del crimen había sido el asesinato. Quedó sin explicación cómo entró el culpable a la casa, no había huellas dactilares ajenas a la familia en ningún lugar, y no había indicios de que ninguna cerradura hubiera sido forzada, por lo que existe la posibilidad de que el culpable tuviese las llaves de la casa, o se colase por alguna entrada casualmente abierta, opción menos probable. Dado que no se conocía ningún potencial enemigo de la familia Forstein, quedó en suspense la posible identidad del culpable. Una teoría que salió a flote señalaba que fue un enemigo del juez Jules Forstein, esposo de Dorothy, quien atacó a la susodicha, o la mandara matar. Sin embargo, tras meses de investigación no se llegó a ninguna conclusión ni sospechoso. Con el tiempo, Dorothy se recuperó de las heridas físicas, pero no de las psicológicas. Constantemente vigilaba la seguridad de la casa, revisando puertas y ventanas, y siempre buscaba la compañía de sus vecinos o sus hijos para no encontrarse sola en ningún momento. 4 años más tarde, el 18 de octubre de 1949, el juez Forstein llamó a su esposa para informarle que esa noche llegaría más tarde de lo normal debido a que debía asistir a un banquete político. Al llegar a su casa, Jules Forstein se encontró con sus hijos, Edward y Marcy Forstein, aterrados, llorando en uno de los dormitorios. La hija, Marcy Forstein, contó que alguien había entrado en la casa, y sin mayor complicación, se había llevado a Dorothy. El testimonio exacto relataba cómo en mitad de la noche escuchó que alguien entraba en la casa, y al salir a investigar el pasillo, vio a un hombre sospechoso subiendo las escaleras. A través de la rendija de la habitación de su madre, pudo ver a la misma inconsciente yaciendo en el suelo. El hombre sospechoso fue hasta el dormitorio y levantó el cuerpo inconsciente de Dorothy. La niña preguntó al hombre qué estaba haciendo, a lo que éste respondió que volviese a la cama, ya que su madre estaba bien. Le dio una palmada en la cabeza y se fue con el cuerpo de su madre para no aparecer nunca jamás. Unos 15 minutos más tarde apareció su padre. Al principio se cuestionó la veracidad del relato de Marcy Forstein, pero las pericias psicológicas avalaron el testimonio como verdadero. El patrón de la escena del crimen era el mismo. No faltaba nada, el dinero, las llaves y la bolsa de Dorothy estaban en su lugar, no había huellas dactilares en ningún lugar ni indicios de que ninguna cerradura se hubiese forzado. Esto plantó varias dudas, por ejemplo, cómo había entrado el asesino y cómo había escapado de la escena del crimen. Nadie notó a un hombre caminando en la noche cargando con un cuerpo que vestía un llamativo pijama rojo de seda. ¿Por qué estaba Dorothy Forstein inconsciente en su habitación antes de que apareciera el misterioso secuestrador? Detalles extraños hay a montones, entre ellos el hecho de que el juez Forstein tardó 2 días en llamar a la policía y denunciar la desaparición. Un dato curioso es que el caso solo estuvo en los periódicos por un corto periodo de tiempo, una semana, luego se olvidó casi como si nada hubiera ocurrido. En 2003, Troy Taylor, investigador paranormal y de crímenes, habló sobre el caso en su sitio web. No mucho después recibió una carta de un abogado de la familia Forstein que pedía respetuosamente que eliminase esa entrada de su sitio web pidiendo respeto por la privacidad de la familia. La entrada finalmente fue eliminada. Troy se enteró que otros sitios que habían hablado sobre el caso habían recibido mensajes similares. Entonces se plantea una nueva duda. ¿Por qué tanto secretismo con respecto a un caso ocurrido hace 60 años? Lo de la privacidad y el respeto es casi comprensible, sin embargo, las sospechas siguen existiendo en la base de este caso. La teoría más común es que Jules Forstein contrató a un asesino a sueldo para que asesinase a su mujer, el primer intento falló, y 4 años después contrató a otro asesino a sueldo, si no el mismo, para que acabase el trabajo pagado hace 4 años. Aunque la teoría podría tener sentido por las particularidades del caso, no se conoce un móvil para el crimen por parte del juez, y del mismo modo, Jules Forstein murió pocos años después de la desaparición de su esposa. Cumpliéndose 72 años de su desaparición, no se conoce la respuesta a la interrogante principal del crimen. ¿Dónde está Dorothy Forstein? El 27 de febrero de 2015, Dylan Mokepua decidió emprender una caminata por las escaleras Haiku, considerado como uno de los senderos más peligrosos de Hawái, conocidas también como las escaleras al cielo. El camino, con más de 3000 escalones, había sido cerrado al público en los 80s por su alta peligrosidad, pero esto no impidió a algunos escaladores intentar trepar por la colina de todas maneras.
Su familia le había advertido que la zona estaba clausurada, y que no era buena idea intentar trepar allí, ya que incluso podrían detenerlo si lo atrapaban, y tras salir de la casa de su abuela en Waianae, Oahu, Hawái la mañana del 27 de febrero, Dailen Pua desapareció para siempre, y hasta la fecha no se ha hallado rastro alguno del desaparecido. Fue visto físicamente por última vez bajando del transporte público, pero no fue el último rastro que dejó antes de desaparecer sin explicación. Sobre las 11 de la mañana, Pua publicó en su cuenta de Facebook unas fotografías que lo ubicaban en las escaleras Haiku, a pesar de que había dicho que no pasaría por allí. En una de estas fotografías, se ve a un hombre agachado, semi-escondido entre los arbustos, camuflándose con el entorno. Se desconoce la identidad de esta persona, y oficialmente no se ha informado que él mismo se haya presentado a las autoridades para identificarse a sí mismo. La búsqueda comenzó de manera casi inmediata cuando la familia perdió contacto con Pua, involucrando al departamento de bomberos, búsqueda por dron, voluntarios locales e incluso la Armada estadounidense. Después de todo, las escaleras al cielo están conectadas a unas antiguas instalaciones de comunicación de la Marina estadounidense, mas la búsqueda fue infructuosa y no encontraron ningún tipo de indicio del paradero del desaparecido. 3 días más tarde, el lunes 2 de marzo de 2015, 2 excursionistas reportaron haber oído gritos de ayuda en la zona, extendiéndose así la búsqueda del departamento de bomberos hasta el martes 3 de marzo, acabando la búsqueda oficial a las 4:44 de la tarde. A la fecha no han habido avances en el caso. Barajando posibilidades, es probable que el desaparecido tuviese un infortunado accidente. La persona presente en esta fotografía sería entonces un simple excursionista que había entrado en un área prohibida, y habría decidido no entregarse a las autoridades. Después de todo, identificarse implicaría admitir que había cometido un delito, además de las obvias sospechas que caerían sobre él por la desaparición de Dailen Pua. En el peor de los casos, este hombre estaría persiguiendo activamente a Dailen por algún motivo, por lo que a estas alturas solo podemos suponer lo peor, y asumir que o bien fue secuestrado, o fue asesinado, y el cuerpo fue movido varios kilómetros fuera del área por esta figura sin nombre. Eran las 8:15 de la noche del 20 de abril de 1989, la carretera estatal 200 de Montana a Circle estaba casi despejada, con pocos vehículos transitándola. Peggy Buller y su padre viajaban hacia el oeste, y un oficial de policía retirado, Carol Yates, viajaba detrás de ellos casualmente cuando el vehículo delantero debió dar un giro brusco para evitar una colisión frontal ocasionada por la precipitación de un vehículo que se acercaba a toda velocidad por el lado equivocado de la carretera. Como consecuencia, el auto de los Buller chocó con el vehículo del policía retirado, mientras el cuarto vehículo que había colisionado derrapaba en la carretera. El exoficial salió de inmediato de su auto, observando cómo una mujer rubia escapaba del auto que había provocado el accidente. La mujer se acercó a Yates, mirando en su dirección, atravesándolo con la mirada. Acto seguido, la mujer salió corriendo, trepó una valla, y se quedó mirando la escena del accidente por un largo tiempo, como si fuese una espectadora del accidente en lugar de la causante. Minutos después, desapareció en la oscuridad de la noche. Peggy Buller dejó a su padre con Carol Yates para buscar un teléfono en la ciudad. Cuando la policía arribó, la culpable del accidente había desaparecido para siempre. Media hora más tarde darían con el nombre de la culpable a través de los datos del vehículo, Patricia Meehan, una mujer de 38 años residente en Bozeman, Montana. Meehan había estudiado magisterio de educación preescolar, abandonando la carrera en 1985 para trabajar en un rancho. En los meses previos a su desaparición, su familia dijo que se la notaba depresiva y meditabunda, como si reflexionase sobre las decisiones de su vida. La última persona que la había visto había sido su arrendador, quien la había notado nerviosa, comportándose fuera de lo común, hiperactiva incluso. La investigación en la escena del accidente comenzó de inmediato, siguiendo un rastro de zapatillas de tenis que comenzaban en un campo aproximadamente a 1 kilómetro de distancia del accidente. Sin embargo, la investigación se suspendió hasta que fuese posible observar la escena bien iluminada, pues perdieron el rastro a las 3 de la mañana. En el vehículo de la fugitiva solo se encontró un rollo de película de cámara, con una fotografía que Patricia se había realizado frente al espejo. Al recibir la noticia, la familia de Meehan viajó a Montana, donde distribuyeron más de 2000 panfletos con sus datos, clasificándola como persona desaparecida. La búsqueda en helicóptero y a caballo fueron inútiles, igual que los registros a las minas abandonadas.
Patricia, por lo menos, ya no se hallaba en Montana. Su madre declaró a la policía que Meehan sufría algún tipo de depresión, teniendo una cita con el psicólogo el 21 de abril, el día siguiente al accidente. Los psiquiatras determinaron que la desaparecida podría haber sufrido alguna clase de amnesia debido a algún traumatismo sufrido durante el accidente, pero naturalmente, no se pudo confirmar nada. Desde su desaparición, más de 5.000 avistamientos fueron reportados a la policía, con varios de ellos confirmados por la policía. El 4 de mayo del 89, un policía de Luverne, Minnesota, dijo haber visto a Meehan en un restaurante Hardee's, bebiendo agua sola durante más de 5 horas hasta que el local cerró, tras lo cual se dirigió a un restaurante abierto las 24 horas. El policía la interrogó, declarando la mujer que era de Colorado, negándose a dar su nombre. El 5 de mayo se dieron otros 2 avistamientos, uno en Sioux Falls, Dakota del Sur, donde una camarera dijo haberlo visto desde el mediodía hasta la medianoche en el restaurante donde trabajaba, y otro en Murdo, también Dakota del Sur, donde otra camarera la vio entre las 10 y las 11 de la noche en compañía de un hombre de unos 30 años. Aquí es cuando tenemos que comenzar a dudar de los avistamientos, pues la desaparecida no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo. De aquí en adelante sucedieron más de 25 avistamientos, la mayoría de camareras y camioneros. Varias mujeres fueron interrogadas en relación con la desaparición, entre ellas una camionera de aspecto demasiado similar y una mujer que había sido arrestada por tirar basura en la vía pública que se hacía llamar a sí misma Morning Star. Hasta donde sabemos, la última vez confirmada que hemos visto a Patricia Meehan fue el 19 de mayo de 1989, cuando una camarera de un restaurante cercano a la casa de Meehan en Bozeman informó haberla visto allí, comiendo de manera apresurada, desorientada y hablando para sus adentros. A la fecha los padres de Patricia Meehan han fallecido, y se sigue desconociendo el paradero de su hija, siendo la última pista de la víctima la fotografía hallada en la película de su vehículo. En la localidad de Torres, en la ciudad de Luján, 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, Argentina, yace la Colonia Nacional Dr. Manuel Augusto Montes de Oca. Desde la época colonial hasta finales del siglo XIX, los enfermos mentales eran encarcelados en prisiones si no tenían la suerte de acabar en hospitales públicos escasamente preparados para su propio cuidado. En estas condiciones se les trataba con sangrías, duchas frías, aislamiento, o se les suministraban medicaciones altamente intrusivas. En 1915 se creó la colonia neuropsiquiátrica Open Door, un asilo para enfermos mentales por el cual los propios pacientes podían deambular con libertad, manteniéndose el propio asilo en pie gracias a los enfermos mentales, quienes realizaban trabajos de albañilería, carpintería, jardinería, entre otras tareas. A lo largo de su existencia, la colonia se ha visto envuelta en distintas polémicas por su incumplimiento de las leyes de salud mental o por el estado de deterioro de los edificios que componen a las instalaciones. La más importante de todas, resonando como uno de los mayores misterios de la historia policial de Argentina, fue la desaparición de la doctora Cecilia Enriqueta Jubileo. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche del 16 de junio del 1985 cuando la doctora Jubileo llegó a la colonia Montes de Oca conduciendo un Renault 6 verde claro con el tanque de gas lleno en dirección al edificio de dirección y administración. Registró su entrada en el libro a las 9:48. Entre las funciones que cumplió esa noche, firmó el certificado de defunción de una mujer bajo el apellido de Villalba, y su presencia fue requerida por un paciente en el que la doctora confiaba, Miguel Cano, quien acompañó a la doctora desde la casa médica hasta el pabellón 7, un camino separado por aproximadamente 500 metros. Cumplidas sus funciones, la doctora se disponía a regresar a la casa médica, despidiendo al paciente. Los últimos pasos de Jubileo se pueden seguir hasta pasada la medianoche, donde habló con un enfermero y discutió con la supervisora Nélida Ojuez. Jubileo debía permanecer de guardia el resto de la noche, sin embargo, tras que se la escuchase decir que se iba a dormir un rato, no volvió a ser vista, notándose su ausencia a las 8:15 de la mañana del 17 de junio. Un médico fue a buscarla a su dormitorio, el cual estaba vacío, con la cama extendida y unos zapatos marrones con puntera beige en la mesa de luz.
Definitivamente la doctora no había podido dejar la guardia, después de todo su vehículo seguía aparcado en el estacionamiento, y pasados los días, cuando su desaparición fue evidente, el director de la institución, Florencio Eliseo Sánchez, se encargó personalmente de iniciar un sumario administrativo por abandono de la guardia a la doctora Jubileo. Entre el 16 y el 19 de junio se llevaron a cabo remodelaciones, durante las cuales el dormitorio de la doctora fue pintado, los muebles fueron movidos, y sus pertenencias retiradas. Posteriormente Beatriz Ellinger realizó la denuncia policial por averiguación de paradero. Lamentablemente, el procedimiento policial en aquel entonces para con los casos de mujeres adultas desaparecidas era estúpidamente ineficiente, y la investigación comenzó 15 días tras la denuncia. Aún peor, el primer investigador, el juez Carlos Gallaso, no ordenó precintar la zona ni dictó medidas de seguridad para la preservación de las evidencias, dando como resultado que, potencialmente, se hayan perdido una gran cantidad de pruebas. No entraré en todos los detalles del caso, pero apuntaré los detalles más extraños que comprometen al propio hospital. Poco antes de su desaparición, Jubileo confesó a su madre que tenía miedo de ser atacada, de que alguien la secuestrara o le hiciera algún daño, declaración que hizo la noche inmediatamente antes de su desaparición, pero nunca mencionó a qué o quién le temía. Durante la búsqueda de Jubileo, no pararon los rumores sobre la existencia de una red de tráfico de órganos extraídos de los pacientes sin identidad de la colonia, extrayéndoseles las córneas u otros órganos. Aunque oficialmente esto nunca pudo demostrarse, se abrió una causa paralela a la desaparición de Jubileo, con una investigación que llevó al descubrimiento de multitud de cuerpos en la ciénaga de la colonia así como cadáveres enterrados. Durante el desarrollo de la investigación, varios allegados a la doctora recibieron amenazas anónimas, y el departamento de Jubileo fue encontrado revuelto, a pesar de que se encontrase bajo custodia judicial. Meses más tarde, en noviembre del 85, una cinta de vídeo de mala calidad llegó a la comisaría de Luján, donde, supuestamente, la doctora Jubileo declaraba que no quería que la buscasen más, ya que se había exiliado a un pueblo entre Ecuador y Colombia, donde se había convertido a una secta religiosa que practicaba ciencias esotéricas. Naturalmente, esta pista fue descartada como falsa, pues se comprobó que la doctora en este vídeo era realmente una actriz. Eventualmente surgieron testimonios que ubicaron a un Ford Falcon gris entrando y saliendo de manera clandestina del Montes de Oca. Personalmente opino que este caso es un secreto a voces, evidentemente se deshicieron de Jubileo porque sabía demasiado, sin embargo, por la propia estabilidad política y económica de la localidad donde se hallaba, convenía que Jubileo no realizara las denuncias que planeaba hacer contra la institución, y tras desaparecer, no le convenía a nadie que su cuerpo fuese hallado. Tomando en cuenta que el crimen se cometió en una institución médica, los métodos para deshacerse de las evidencias estaban al perfecto alcance de los culpables. Un último detalle muy curioso tiene que ver con la declaración del jefe de policía, quien durante una entrevista dejó en claro conocer hasta el color negro de la ropa interior que llevaba la doctora Jubileo al momento de su desaparición, diciendo que se sabe que la víctima iba íntimamente vestida de negro. No consta en ningún acta de los juicios o la investigación que ningún testigo haya declarado esto, hasta donde yo sé. Se cambia de ropa, según hay una declaración que dice cómo vestía íntimamente, que tenía, la ropa interior era negra, y se coloca un vestido, guardapolvo. Lo que esto pueda significar o no lo dejo a la libre interpretación. Un caso tan sencillo como extraño. Ronald Henry Tamen Jr. estudiaba en la Universidad de Oxford, Ohio, cuando desapareció súbitamente de su habitación el 19 de abril de 1953. Uno podría decir que esa es toda la historia técnicamente, pero en los detalles está la elegancia. Esa noche Tamen se encontraba estudiando un libro de psicología cuando, sobre las 8 de la noche del sábado 19 de abril del 53, decidió salir de su habitación en el Fisher Hall para buscar nuevas sábanas, pues algún bromista había puesto pescados muertos en su cama. Llevó sus sábanas para lavar y recogió unas nuevas, regresó a su dormitorio, cerró la puerta, y no volvió a ser visto. A las 10:30 de la noche del mismo día, el compañero de cuarto de Tamen tocó a la puerta, nadie respondía, así que entró. Las luces estaban encendidas, sonaba música en la radio, el saco de su compañero estaba colgado, la billetera y las llaves de su auto estaban sobre la mesa, sobre la que había también un libro abierto.
Tamen no regresó para la mañana siguiente, por lo que se procedió con la denuncia por desaparición. La última persona que lo había visto había sido el monitor del pasillo, a quien le había dicho que ese día iba a dormirse temprano. La mañana del 20 de abril una mujer denunció que un chico que encajaba en la descripción de Tamen había tocado a su puerta, pidiendo direcciones para llegar a una parada de autobús. El chico tenía, por algún motivo, el rostro manchado con tierra, y lucía desorientado. Se reportaron un par de avistamientos más, pero ninguno fue concluyente. A día de hoy no se tiene ninguna idea de qué podría haberle sucedido a Ronald Tamen. Desde su desaparición varios estudiantes dijeron haber visto su espectro manifestándose en el edificio Fisher Hall, el cual ya tenía fama de estar maldito, pues anteriormente había sido un asilo mental hasta la compra del edificio por parte de la universidad en 1925. Este caso, más allá de parecer sencillo, posee una profundidad increíble, considerándose una madriguera de conejo, pues existe un blog enteramente dedicado a la investigación de la vida de Ronald Tamen, involucrando multitud de posibilidades sobre su desaparición, desde chantaje y deudas hasta la posibilidad de que fuese homosexual. Les dejaré el blog, en inglés, en la descripción para los interesados. El 12 de noviembre de 2019 a las 11 de la noche la policía recibió llamadas reportando gritos de mujer en el bloqueo 3000 de la Tercera Avenida de Los Ángeles. Sin embargo, no tenían ninguna pista específica, ningún sospechoso ni una idea de quién podía ser la víctima. El día siguiente, recibieron metraje extraído de una cámara de seguridad instalada en un timbre. En el vídeo de seguridad se puede oír a una mujer gritando por auxilio desesperadamente. Pocos segundos después un vehículo blanco pasa por delante de la casa, oyéndose los gritos más fuertes, y de nuevo alejándose cuando el auto sale de cámara. Al tomar declaración de los testigos potenciales, determinaron que el vehículo debía ser un Toyota Prius blanco con 4 puertas. Dentro había 2 personas, una mujer negra que iba en el asiento delantero, la cual se dijo que le tiraban del cabello mientras gritaba, y un hombre negro conduciendo, por lo que podrían haber hasta 3 personas involucradas. Desafortunadamente, la policía no pudo extraer más información relevante para el caso, pues para empezar ni siquiera podían estar seguros de que fuese un secuestro y no, por ejemplo, una disputa doméstica de algún tipo. El 27 de noviembre hallaron una nueva pista. A través de una cámara de seguridad lograron capturar una mejor toma del vehículo del secuestrador, determinando que era un Toyota Matrix de modelo del 2003 al 2008, y no un Prius. El vehículo fue visto por última vez entre la avenida Greyburn y Obama Boulevard, y desde entonces se perdió todo rastro. Durante un tiempo una mujer sospechó que la víctima en el vehículo era su hija, Cassira Boughton, que había estado desaparecida por más de 6 días. Sin embargo, Cassira volvió a su hogar, y posteriormente su madre confirmó que no era la mujer en el vehículo. Aunque oficialmente la policía haya dicho que no hay evidencia alguna del crimen, el metraje de la mujer gritando violentamente es algo que ha perturbado a muchos. Barbara Newhall Follett fue una escritora prodigio que, con 12 años, ya había publicado su primera novela, La casa sin ventanas, que cuenta la historia de una joven aventurera que busca escapar de la sociedad convirtiéndose en un espíritu de los bosques. Fue aclamada por la crítica y considerada un bestseller. Publicó de nuevo a los 14 años, pero cuando su padre, el mayor promotor de su carrera como escritora, la abandonó a causa del divorcio con su madre, Bárbara cayó en una depresión que le impidió volver a escribir hasta los 21 años, tiempo en el que escribió 2 novelas inéditas más. En 1934 se asentó en Boston, Brooklyn, cuando se casó con Nickerson Rogers, un matrimonio que duraría poco y sería estrepitoso, debido a las sospechas de Bárbara de que su esposo la estaba engañando. El estrés provocado por su relación la llevó a tomar barbitúricos para dormir, y finalmente, el 7 de diciembre de 1939, tras una pelea con su marido, abandonó el apartamento con $30 en el bolsillo y no volvió a ser vista jamás. Nickerson tardó 2 semanas en denunciar la desaparición, según él, porque esperaba que su esposa volviese. Tras denunciarla como desaparecida, pidió a la policía que no publicitasen el caso ya que era algo personal.
Cuando los meses pasaron, Nickerson permitió que los detalles se hicieran públicos. La prensa y los medios no se enteraron de la desaparición de Barbara Newhall Follett hasta bien entrados los años 60, ya que los boletines de personas desaparecidas denunciaban la desaparición de Barbara Newhall Rogers, con su apellido de casada en lugar de su apellido de soltera. Para 1952, 13 años pasada la desaparición, Helen Follett, la madre de la desaparecida, insistió a la policía de Brookline para una investigación más exhaustiva del caso, y acusó abiertamente a Nickerson de tener algo que ver con la desaparición de su hija en una carta en la que escribió: "Todo este silencio de tu parte es como si tuvieras algo que ocultar sobre la desaparición de Bárbara. No creas que me quedaré inactiva durante mis últimos años sin hacer ningún esfuerzo. Puedo descubrir si Bar está viva o muerta o si está en alguna institución sufriendo de amnesia o una crisis nerviosa. Este caso presenta algunas extrañezas típicas del pasado. En New Hampshire, en 1948, se encontraron los restos de un cadáver en Holderness. Los huesos fueron hallados en un hueco boscoso junto a un arroyo propenso a las inundaciones, la acción de las corrientes y los animales esparció los huesos, y el cráneo nunca fue encontrado. No se sospechó que hubiese sido un asesinato o un accidente, ya que, en la escena, entre varios objetos femeninos, se halló un frasco de barbitúricos vacío. La policía de New Hampshire no tardó en conectar el caso con la desaparición de Elsie Lufkin Whitmore, una mujer de 25 embarazada que había desaparecido en el verano del 36, tras decirle a sus parientes que daría un paseo por el bosque por un dolor de estómago repentino. La familia de Elsie ha creído durante mucho tiempo que el cuerpo no fue correctamente identificado, esto por varios motivos. Las pruebas halladas en el área donde se encontró el cuerpo no parecían encajar con que este fuese Elsie. Unos zapatos hallados eran de talle 7, cuando Elsie calzaba 5 o 5.5. Los huesos encontrados en la escena, una tibia y un hueso del antebrazo, coincidían con una persona de 1,67 m o 70, mientras que Elsie medía 1,58 m. Relacionado al estado del cuerpo, la desaparecida estaba embarazada, y ningún rastro que indicase tal cosa en este cadáver fue hallado. Finalmente, la familia fue incapaz de identificar los objetos recuperados de la escena como pertenecientes a Elsie Whitmore, entre ellos, un espejo compacto y anteojos con montura de cuerno, que ésta nunca había llevado. Del mismo modo que estas pruebas parecen contradecir que el cadáver perteneciese a Elsie, pueden explicarse fácilmente. El zapato habría cambiado de tamaño a causa de la exposición al río y deterioro, el feto del cadáver se lo podría haber llevado el río o algún animal, aunque las pruebas siguen siendo cuestionables. Oficialmente nunca se consideró que el esqueleto de Holderness fuese Barbara Follett, pero era innegable que la desaparecida tenía una conexión con la región del río Swan. Había rentado una propiedad en la zona a fines del 1938, ella llevaba anteojos de montura de cuerno, era más alta que Elsie Whitmore y tenía acceso a barbitúricos. La verdad es que queda otro misterio, y es que no se emitió ningún registro de defunción el cuerpo de Holderness bajo el nombre de nadie. No se sabe dónde fue enterrada ni si fue cremada. Fuese Elsie, Bárbara o un tercer individuo, actualmente su paradero es desconocido, del mismo modo que el paradero de la propia Barbara Newhall Follett nunca fue descubierto. Una noche tranquila de trabajo, Deborah Dimpow fue asaltada por un hombre desnudo que saltó por encima de la barra a donde atendía a los clientes en una gasolinera en la que trabajaba por las noches, atendiendo la caja de la tienda. Deborah logró huir de la tienda hacia los contenedores de gasolina y regresar corriendo a su puesto, cerrando con llave justo a tiempo para que el acosador no lograse entrar de nuevo. Se desconoce si esto tuvo que ver con los sucesos acontecidos 2 semanas más tarde, el 4 de febrero de 1990. Deborah trabajaba 5 días a la semana durante los turnos nocturnos de 11 de la noche a 7 de la mañana, al mismo tiempo que trabajaba por las mañanas en el periódico local. Empezado su turno el 4 de febrero, una amiga se detuvo en la tienda donde trabajaba para hacer planes para otro día. Cuando su amiga se fue, se tiene constancia de que Deborah se mantuvo en su puesto hasta las 3:05 de la madrugada. Entre las 3 y las 3:45, una persona entró en la tienda, encontrándose con que la barra estaba siendo atendida por un hombre de 1,80 m de unos 20 o 30 años. Llevaba una camiseta de Megadeth, un anillo con forma de calavera, un aro con forma de cruz y el cabello oscuro largo hasta los hombros.
Cuando pidió cigarros, el cajero tardó en entregárselos. El cliente asumió que se trataba de un nuevo empleado que desconocía dónde estaban todos los objetos con exactitud. A las 3:50 la amiga de Débora volvió, encontrándose con que la tienda estaba vacía. La caja estaba cerrada y no había indicios de robo o lucha. Su coche estaba aparcado afuera, del mismo modo que lo aparcaba siempre. En general, no parecía haber nada fuera de lugar, lo que era en sí mismo una anomalía. El caso fue llevado como un secuestro, pero nunca pudieron identificarse sospechosos potenciales para el caso. Llegó a creerse que Débora había sido víctima de un asesino en serie que actuaba en el área, ya que 6 meses antes, el 6 de agosto del 1989 y el 18 de septiembre, 2 mujeres habían desaparecido, Donna Callahan y Darlene Messer, hallándose la primera asesinada. Sus asesinos fueron detenidos y considerados sospechosos en los casos de desaparición de Darlene Messer y Deborah Poe, sin embargo, nunca pudo demostrarse ningún vínculo entre los casos. A la fecha, ambos casos permanecen sin resolver. El 23 de agosto del 1912, la familia Dunbar había pasado un relajante día de pesca en el lago Swayze en Luisiana. Habían decidido tener un picnic cuando notaron la ausencia de su hijo menor, Bobby Dunbar, de 4 años. Atribuyeron su ausencia a que estaría explorando los bosques, pero cuando el sol comenzó a ponerse y el niño no respondía al llamado de sus padres, Leslie y Percy Dunbar contactaron a las autoridades para realizar una búsqueda organizada en el área. Lo único hallado en la zona fueron pequeñas huellas que se alejaban del lago. Lentamente el rastro se perdió, y no se supo nada más de Bobby Dunbar. La desaparición del joven encabezó todos los periódicos durante 8 meses, hasta que finalmente se hallaron pistas que llevaron a las autoridades a Mississippi, donde detuvieron a William Canuel Walters por haber raptado a Bobby Dunbar. El hombre protestó, afirmando que ese niño era suyo y su nombre era Charles Bruce Anderson. Julia Anderson intentó apelar en la corte que ese era su hijo, pero al verse juzgada por los periódicos ya que había tenido otros 2 hijos fuera del matrimonio, que además habían muerto, el jurado falló a favor de los Dunbar. Al ser incapaz de costearse un abogado para proseguir con la batalla legal, se rindió, dejando el niño al cuidado de la otra familia. El niño no respondía al nombre de Bobby Dunbar, y no parecía reconocer a su presunta madre, Leslie Dunbar. Aún con estas, Percy Dunbar afirmó que el niño era su hijo sin lugar a dudas. Los detalles del reencuentro familiar fueron contradictorios entre cada periódico. Mientras algunos afirmaban que el niño había gritado madre al ver a Leslie Dunbar, y que posteriormente su hermano, Alonso Dunbar, lo había identificado al instante y besado, otros recogían que Leslie no estaba segura de que el niño fuese su hijo, ya que este solo se había echado a llorar. Con respecto a Alonso, este no había reconocido al joven, ni este había reconocido a Alonso como su hermano. Tanto Anderson como Dunbar dijeron reconocer en el cuerpo del niño lunares y heridas que lo identificaban como el hijo de una o de la otra. Walters fue declarado culpable por el secuestro, aunque tanto él como Julia se consideraban inocentes. Eventualmente, cuando Bobby creció, declaró que recordaba cómo había sido secuestrado por Walters. Finalmente murió como Robert Clarence Dunbar en 1966, dejando el legado de las extrañezas del caso a su descendencia. Mucho tiempo pasó tras la muerte de Robert para que una de sus nietas, Margaret Dunbar Cutright, comenzase a cuestionarse la historia familiar. Aunque ella creía que su abuelo era en efecto un Dunbar, las investigaciones que realizó la llevaron a dudar. En 2004, Robert Dunbar Jr. se sometió a una prueba de ADN para resolver el misterio de una vez, junto a un primo suyo. Los resultados fueron irrefutables. El hombre que creía ser Robert Dunbar Jr. no tenía ninguna relación genética con el linaje Dunbar. A la fecha, se desconoce por completo qué ocurrió con el verdadero Robert Clarence Dunbar. La Nochebuena del 1945 daría lugar a un incidente familiar de lo más particular. A la 1 de la mañana, un estruendo despertó a Jenny Soder, algo había golpeado el techo violentamente, y media hora más tarde el olor del humo la levantó de la cama. La oficina de su esposo estaba en llamas, impidiéndole alcanzar el teléfono.
4 de los 9 hijos del matrimonio lograron escapar con sus padres cuando empezó el incendio, pero fueron incapaces de alcanzar el piso superior, donde dormían los niños, ya que las escaleras estaban ardiendo. Una vez fuera, por más que gritaban a los niños, nadie recibió respuesta alguna de estos. Los esfuerzos por comunicarse con los bomberos fueron inesperadamente complicados. Los teléfonos de la casa no funcionaban, y un conductor en la carretera que había visto las llamas descubrió que el teléfono del bar más cercano estaba roto, por lo que Jenny Soder tuvo que correr a la casa más cercana a pedir ayuda. Las anomalías no paraban. La escalera de mano que solía estar apoyada en un lado del hogar estaba desaparecida, los barriles de agua congelados, los camiones inoperables, no podía detenerse el incendio o acceder al ático de ningún modo, dejando a la familia impotente ante las llamas, que eventualmente consumirían no solo a su hogar, sino a sus otros 5 hijos. Para las 10 de la mañana, lo único que pudieron hacer los bomberos fue buscar los restos carbonizados de los niños, sin embargo, la búsqueda no dio resultado alguno, y ningún hueso fue encontrado entre las cenizas. La explicación dada por la investigación forense de la escena concluyó que un problema con los fusibles y el cableado eléctrico había empezado el incendio, en el cual los niños habrían muerto y posteriormente habrían sido carbonizados por las temperaturas alcanzadas en el ático. El 2 de enero de 1946 se llevó a cabo un funeral en memoria de los 5 niños que, en teoría, habían muerto en el incendio. Aunque en primer lugar se había dicho que no se habían encontrado restos entre las cenizas, el periódico local afirmó que los cuerpos habían sido hallados, informando en la misma nota que solo se había recuperado parte de un cuerpo. En primera instancia esto pareció un incidente desafortunado, pero mientras los Soder reconstruían sus vidas, comenzaron a cuestionarse los hallazgos e informes oficiales. Las anomalías no se ignoraron. La escalera que faltaba en el costado de la casa había sido movida al fondo de un terraplén a 23 metros de la casa. El reparador de teléfono concluyó que la línea telefónica no se había quemado, sino que alguien había cortado la línea directamente del poste telefónico, y aunque oficialmente se explicó que el incendio había sido provocado por una falla en el cableado eléctrico, durante las primeras etapas del incendio las luces continuaron funcionando. Jenny, la heroína de esta historia, no se creyó la hipótesis de que los restos humanos se hubiesen carbonizado totalmente. Después de todo, el techo de hojalata y muchos electrodomésticos habían sido hallados reconocibles entre los restos del hogar. Llegó a quemar huesos de animales para comprobar la teoría, y finalmente se puso en contacto con una empleada de un crematorio local, la cual afirmó que los cuerpos humanos necesitan estar expuestos a una temperatura de 1090 grados Celsius durante 2 horas consecutivas para que se carbonicen en su totalidad, un proceso que no había podido ocurrir en el incendio de la casa Soder. Se hizo un jardín conmemorativo en memoria de los niños, sin embargo, los Soder no creían que estos hubiesen muerto en el incendio. De algún modo, parecía que habían sobrevivido, huyendo del hogar. A principios del 1946, Sylvia, una de las hijas, halló entre la maleza cercana un objeto extraño de color verde oscuro parecido a una bola de goma. Cuando se lo enseñó a su padre, este recordó el golpe que se había escuchado antes del incendio, y dijo que el objeto parecía una grana de mano bomba de piña, similar a algún tipo de dispositivo incendiario utilizado en combate, concluyendo que el incendio había empezado en el techo. Varias personas afirmaron no solo ver a los niños más tarde, sino que una mujer declaró que les había servido el desayuno a la mañana siguiente del incendio, notando además la presencia de un automóvil con matrícula de Florida en el estacionamiento. Los Soder contrataron a un investigador privado, quien hizo descubrimientos que apoyarían la hipótesis del incendio causado. Resultaba ser que, entre el jurado que había dictaminado que el fuego había sido causado por una falla eléctrica, se hallaba un vendedor de seguros que había amenazado a Josh Soder de que su casa sufriría un incendio por culpa de los fusibles un año antes, esto debido a los comentarios anti-Mussolini que el padre de la familia Soder había realizado abiertamente, ofendiendo a varias personas, que le habían advertido no solo que su casa se incendiaría, sino que este incendio provocaría la destrucción de sus hijos. Otro descubrimiento realizado por el investigador fue el entierro de unos supuestos órganos hallados por Morris, uno de los hijos bomberos de la familia. Según un ministro religioso local, Morris le confesó que había encontrado un corazón entre las cenizas. Al enfrentar a Morris con esta declaración, este les enseñó la caja donde había enterrado el corazón. Más tarde se descubrió que este órgano no era un corazón humano, sino un hígado de res fresco que nunca había sido expuesto al fuego.
En agosto del 49 se encontraron restos de vértebras lumbares pertenecientes a la misma persona en la parcela del incendio, sin embargo, la edad de los huesos no encajaba con la de ninguna de los hijos, y se concluyó que los fragmentos provenían de un cementerio en las cercanías de Mount Hope, sin explicarse jamás cómo estos habían llegado al lugar del incendio. Aunque se encontraron a varios testigos que afirmaron haber visto a los 5 Soder desaparecidos, todas las pistas fueron infructuosas. La última pista del caso se encuentra en una carta recibida por Jenny Soder en 1968. Al abrir el correo, se encontró con una fotografía de un hombre la cual decía en el anverso: Louis Soder, amo al hermano Frankie, chico Silil. A 90, 132 o 35. Se contrató a un detective privado para seguir esta pista, pero el hombre nunca informó a los Soder ni fue vuelto a localizar. En la actualidad, Sylvia Soder Paxton, la más joven de las hermanas, es la única hermana de los Soder que se niega a dejar morir la historia. La investigación sigue abierta, y el destino de los 5 niños de la familia Soder es desconocido. Bela Kiss era un hombre excéntrico que frecuentaba la compañía de las mujeres, las cuales solían acudir a él cuando se presentaba como un vidente y astrólogo amateur, un aficionado a las prácticas ocultistas, o un agente matrimonial. Su ama de llaves, la señora Jacobet, había visto varias veces cómo Bela traía a las mujeres de vez en cuando a su hogar, pero no las veía salir. La frecuencia con la que se encontraba con mujeres se debía al abandono sufrido por parte de su esposa, la cual lo había dejado por su amante, el artista Paul Bihari. En su vida, Kiss fue reconocido como un respetable propietario de una fábrica de hojalate cerca de Budapest, donde almacenaba multitud de bidones llenos de gasolina entre muchas otras cosas, preparado para la falta de insumos causada por la Primera Guerra Mundial ocurrida en 1914, a la cual se alistó, dejando el cuidado del hogar a su ama de llaves. En mitad de la guerra, Bela sufrió una herida que lo dejó en un hospital en Serbia. Durante este periodo, los soldados estaban faltos de combustible, por lo que pidieron a Bela el permiso para utilizar su gasolina. Él accedió sin poner protestas. Al llegar al hogar de Bela se encontraron con que los tanques contenían restos humanos, encontrando en el primero a una mujer estrangulada. Finalmente dieron con un total de 24 cuerpos en el hogar, entre ellos, su esposa y el amante. Al interrogar al ama de llaves, esta declaró ser totalmente ignorante respecto a las actividades de su empleador, y enseñó a los inspectores una habitación secreta que el carismático Bela poseía. Allí encontraron correspondencia que el asesino había tenido con más de 74 mujeres, un álbum de fotos y estanterías llenas de libros que hablaban sobre estrangulación y venenos. Se concluyó que Bela cautivaba a mujeres que buscaban marido en las columnas de los periódicos, se aseguraba de que éstas no tuviesen parientes o familiares cercanos con el fin de que no notasen su ausencia, y tras sacarles dinero, las asesinaba. Los cuerpos eran bañados en alcohol y guardados en los barriles. Las autopsias revelaron que todas las mujeres tenían marcas en sus cuellos y se les había extraído toda la sangre, lo que llevó a pensar que Bela practicaba el vampirismo. Dado a que la orden de arresto hacia Bela llegó demasiado tarde, cuando los inspectores llegaron al hospital serbio donde Bela se estaba recuperando, se encontraron con el cadáver de otro soldado en su cama. Toda la policía fue alertada del vampiro de Hungría, pero los esfuerzos fueron inútiles, ya que todos los avistamientos de Bela Kiss, dentro o fuera del país, resultaron en pistas infructuosas. Bela robó la identidad de otra víctima y huyó del país, y fue visto en casi todo el mundo a lo largo de varios años, desde Turquía, Rumanía, Francia hasta la ciudad de New York, donde se dijo que trabajaba como conserje. Fue imposible verificar esto, ya que cuando la policía intentó interrogar a este, ya había desaparecido de nuevo. El paradero final de Bela Kiss, así como el número total de sus víctimas, es actualmente desconocido. A los pies del monte Akagi, rodeado por montañosos bosques, yace el histórico santuario de Akagi-Jinja, localizado dentro y fuera de la prefectura de Gunma. El mismo se vuelve un punto de interés desde fines de abril hasta inicios de mayo, donde los pinos se ven rojos por las flores de azalea que los decoran. Un sábado 3 de mayo de 1998 la familia de Noriko Shizuka decidió hacer un recorrido desde la prefectura de Chiba hasta el santuario en Miyagumura, actualmente Maebashi, en la prefectura de Gunma, un trayecto de unos 110 kilómetros.
En el momento que comenzó el viaje había un clima poco conveniente pues llovía copiosamente, pero sin querer perderse las vistas del templo en esa época del año, decidieron embarcarse igualmente. Acompañada por sus tíos, su suegra, su esposo y su hija quien llevaba a su nieto, la familia llegó al santuario a las 11:30 de la mañana. Continuaba lloviendo entonces. A pesar de esto, su esposo y su tío decidieron darle una visita al templo de todas formas para observar las aguas, dejando a las mujeres esperando en el coche. Aproximadamente media hora después, Noriko Shizuka, de 48 años, informó a la familia que ella también visitaría el santuario para dejar una ofrenda de 101 yenes. Dejó el auto únicamente con ese dinero y un paraguas rojo. Pasado el tiempo, el nieto de Noriko preguntó por su abuela, por lo que la hija del matrimonio salió del coche para ver a su madre alejarse del santuario lentamente. Le pareció curioso, pero no le dio demasiada importancia, siendo que su hijo buscaba atención. El tiempo pasó. Noriko no regresaba. Cuando los hombres volvieron del santuario, dijeron no haber visto a Noriko en el santuario, y cuando todos comenzaron a buscarla, ninguna persona reportó haberla visto dentro del Haiden, la sala de culto dentro del santuario principal. Lo único que llamó la atención de la hija de Noriko fue un grupo de 3 personas que, según ella, llevaban sombreros peculiares. De inmediato se reportó a la mujer como desaparecida, comenzando esfuerzos de búsqueda que duraron 10 días. La descripción dada a la policía fue la de una mujer de 48 años de aproximadamente unos 54 kilos, con sandalias azules, vistiendo una falda negra, o roja y gris, y una camiseta rosada. Según la información dada, Noriko sufría de problemas en el oído derecho que le causaban casualmente náuseas y desvanecimientos. Utilizaba normalmente un aparato para el oído, sin embargo, esa mañana lo había perdido, por lo que salió sin él. Ningún tipo de pista relevante fue hallada en este periodo de tiempo. Los detalles no están claros, pero al rastrear a la mujer mediante perros policía, siguieron el rastro de Noriko hasta una de 2 posibles locaciones, una ruta, o un aparcamiento. Ningún visitante dijo haber visto a la desaparecida, hasta 7 meses después. Gracias a que el caso fue presentado en multitud de programas de televisión, una persona envió un vídeo casero a una de las televisoras, donde se veía a una mujer similar a Noriko. Aunque la familia confirmó que esta no era ella, otra figura en el vídeo sí tenía un parentesco con esta, pues se notó que tenía el cabello igual de largo que Noriko, al igual que un paraguas rojo. Durante este margen de tiempo, la familia de Noriko recibió varias llamadas desde Osaka y Yonago, áreas totalmente opuestas al santuario y el hogar de la desaparecida. La última pista relevante fue el presunto avistamiento de una mujer similar a Noriko a 3 kilómetros del santuario, sin embargo esto no arrojó una nueva dirección en la investigación. En 2008, 10 años tras la desaparición, el caso fue archivado como inconcluso bajo las regulaciones japonesas. Algunos señalaron a la posibilidad de que Noriko hubiese huido utilizando la parada de autobús en la salida del templo, sin embargo, el horario del autobús no coincide, ya que el mismo pasó 1 hora después de que abandonase el auto aproximadamente, tiempo en el que la búsqueda ya había comenzado. Tampoco se halló que algún taxi hubiese llevado a alguien con la descripción de la desaparecida, aunque es de destacar que no se sabe si la policía llevó la investigación tan lejos. Y tomando en cuenta otros casos que veremos en esta lista, veremos que la policía japonesa es relativamente incompetente en muchos de estos casos, pues debido a la baja tasa de criminalidad presentada al público, los mismos no son bien entrenados para afrontar esta clase de situaciones. En cualquier caso, es improbable que Noriko hubiese huido por su cuenta, pues la idea de visitar las azaleas en flor fue de su suegra, por lo que su desaparición voluntaria habría sido o bien un accidente o una idea surgida de la nada, algo ilógico. Del mismo modo, sería inconveniente escapar en un viaje familiar con tantas personas y sin nada de dinero, por lo que la posibilidad de que decidiese encontrarse con alguien en el santuario son mínimas. Aunque hay que reconocer que el argumento de lo ilógico no es de mucho peso frente a un caso de una fuga, pues muchos de estos son irregulares. Existen varias corrientes de teorías, debido a la popularidad del caso en Japón, que van desde la abducción de aliens hasta la abducción de agentes norcoreanos, algo relativamente común en las zonas de mar abierto en Japón en los 70s, así como la teoría del kamikakushi, o Spirit Away.
No tiene una traducción directa a español, pero se refiere a la desaparición o muerte misteriosa y repentina de una persona tras el enfurecimiento de los dioses. Existen registros de kamikakushi cerca del templo de Akaji, y también existe un fenómeno en Japón similar al kamikakushi pero de tinte no paranormal, el youhatsu, o evaporación en español, donde las personas abandonan súbitamente sus vidas por una multitud de razones. Se cree que la extrema cultura del trabajo y la falta de apoyo tanto comunitario como familiar ha hecho que esta práctica de desaparecer sin dejar rastro sea más común en Japón que en la mayoría de otros países, siendo el motivo de la huida de estas personas el abandono de un trabajo, haber sido despedidos, la vergüenza, buscar la muerte, o empezar una nueva vida acorde a los deseos personales en lugar de lo que la familia del sujeto desease. A este fenómeno se le atribuyen varias desapariciones y suele ser una explicación recurrente dada a casos sin resolver en Japón. Pero si nos vamos al campo de lo más plausible, no es imposible que Noriko sufriera de la enfermedad de Meniere. Si Noriko padecía la enfermedad de Meniere y sufrió un ataque en los 6 minutos que nadie la estuvo viendo, es posible que pasara por un episodio de vértigo extremo que la desconcertó, llevándola en dirección contraria al templo, hacia los bosques y el monte Akaji, una zona más montañosa y peligrosa, pues como la zona en la que se halla el santuario es relativamente segura, para que se perdiera debería haber vagado en dirección contraria. Tras sufrir un ataque de este estilo, las personas pueden permanecer con consecuencias que pueden durar hasta una semana de desequilibrio en el cual no se puede ni siquiera caminar correctamente sin estar sostenido por alguien, por lo que, de haber sufrido el ataque, Noriko habría vagado durante días en los bosques, y quizás, debido a la conmoción, eventualmente habría caído por algún acantilado. Sin embargo, esto no explica cómo es que los perros de la policía no pudieron rastrearla, aunque uno podría hacer un argumento a favor de que estos no siempre son 100% precisos, y dado el estado de la escena, días de lluvia copiosa, el rastro podría haberse perdido en poco tiempo. En cualquier caso, la realidad es que Noriko Shizuka nunca fue encontrada, y su desaparición continúa siendo un misterio a día de hoy. El caso de Mayumi Arasi es uno de esos casos extrañamente sencillos y particularmente turbios. Tras dar a luz a su hija, Mayumi Arasi se estaba recuperando en la casa de su familia en Sumida, Tokio, de la cual desaparecería una tarde sin dejar rastro alguno. El evento ocurrió a las 7 de la tarde del 2 de septiembre de 1994, Mayumi le dijo a su hermana, Yoko, que se encontraría con una compañera de clase, abandonando su hogar para siempre. Cuando Mayumi no regresó a su casa al día siguiente, Yoko contactó con la compañera de clase de su hermana, descubriendo que ésta no solo no se había encontrado con Mayumi, sino que en ningún momento habían acordado un encuentro. Más tarde ese mismo día Yoko encontró en el armario del cuarto de su hermana una nota, la cual arrojaba luz sobre el caso. Estaba saliendo con A, pero me traicionó. Lo siento. Al final de la nota estaba adjunto el número del mencionado A. Al llamarlo, el hombre al otro lado de la línea solo le dijo que se había encontrado con Mayumi el día anterior, señalando cuando Yoko le mencionó la desaparición repentina de Mayumi, que esperaba que si Yoko estaba muerta, el culpable fuese puesto tras las rejas. Preocupada, Yoko contrató un detective privado con el fin de seguir al sospechoso, el supuesto amante de Mayumi. Lo único sospechoso que descubrió el detective fue que la noche del 9 de marzo de 1995 A se había internado en los bosques llevando 2 bebidas. Cuando la policía se involucró en la investigación, sospecharon que el amante podía haber secuestrado a la víctima, llevando una bebida para él y la otra para Mayumi a algún lugar del bosque. Sin embargo, al peinar la zona no hallaron pista alguna. El caso se enfrió, y el mismo fue olvidado, como muchos otros casos de desaparición. Hasta 2011. El programa de noticias japonés Super J decidió realizar una investigación sobre el caso de Mayumi Arasi para su segmento de casos sin resolver, Los Paraderos de la Verdad, donde entrevistaron a la familia de Mayumi. El foco principal de la entrevista fue Yoko Arasi, toda la información oficial del caso la tenemos gracias a ella y su entrevista, sin embargo, cuando el caso llegó al internet los usuarios comenzaron a fijarse en algo muy diferente. Durante el segmento, la familia de Mayumi se comportaba de manera inusual. En la entrevista de Yoko, una mujer anciana se veía intentando apuntar a una especie de anotación ilegible en el fondo en secreto, y durante la entrevista del padre de la familia, se podía leer claramente una nota diciendo: "No crean en lo que dice Yoko.
Algunos usuarios creyeron que se trataba de un error de traducción cuando el caso llegó al habla inglesa e hispana, y aunque la nota podía ser traducida de multitud de formas, todas decían lo mismo. No confíen en Yoko. No creer en lo que dice Yoko. Sospechen de las declaraciones de Yoko. Todo apuntaba a un hecho innegable. La familia Arasi no confiaba en Yoko, y no quería que el mundo creyera en ella. ¿Pero por qué? Algunos señalaron incluso que los padres parecían asustados de la única hija que les quedaba, pero ni la policía ni ellos mismos hicieron declaraciones al respecto. Actualmente el episodio de Super J no se encuentra en internet debido a lo poco digital y estricto que es Japón en lo que se refiere a los programas de televisión, por lo que la mayoría de investigadores de internet no pueden confirmar lo que los usuarios de Japón han dicho haber visto. Si la familia sabe algo que nosotros no, es posible que la historia de Yoko sea falsa. De ser así, no existiría el Tala, no se habría contratado a un investigador, Mayumi no le habría informado que iba a encontrarse con su compañera, y estaríamos aún peor que antes. Durante un tiempo se sospechó de la posibilidad de que el caso fuese una farsa debido al parentesco que tenían las hermanas Arasi con un dúo de comediantes, pero tras confirmarse la veracidad de la programación de Super J, sumado al hecho de que el perfil de Mayumi estuvo subido en páginas de desaparecidos oficiales, el caso es definitivamente real. Uno de los detalles más extraños que no suele ser resaltado es que, 2 años después del programa, Yoko Arasi también desapareció sin dejar rastro. Esto solo nos deja con la pregunta: ¿a qué se debe la anotación que dejó el padre de Mayumi Arasi? ¿Por qué no quieren que la gente crea en Yoko? Esto puede tener una explicación a su vez más y menos turbia de lo que pensamos. Sabemos que una parte de la declaración de Yoko es cierta, pues en el programa Super J una amiga de Mayumi confirmó la existencia de un Tala, por lo que esto da pie a una posibilidad muy extraña. ¿Y si los padres no quieren que se sepa qué pasó con Mayumi? Conociendo la cultura japonesa, no es muy extraño pensar que una familia como esta intentase guardar las apariencias con fuerza. Tomando en cuenta que una mujer soltera con un hijo es algo escandaloso, una mujer que escapa de su familia o una suicida deja peor parada a la familia, por lo que encubrir el caso para no recibir atención con el fin de guardar las apariencias no sería del todo extraño. Cuando Yoko se encargó de llamar a Super J para denunciar la desaparición de su hermana en busca de ayuda, pues es lo que parece que pasó, los padres habrían escrito la nota para decirle a la gente que no confiase en Yoko, que lo que decía era mentira, que Mayumi no había huido ni tenía aventuras con hombres a espaldas de la familia. Es un tema recurrente en muchas culturas de Extremo Oriente tener como principal prioridad las apariencias, el pensar lo que los demás pensarán de uno y su familia, por lo que siempre se intentan ocultar las acciones fuera de lo común o escandalosas, pues sería deshonroso o vergonzoso que los demás se enteraran. De ahí el hecho de que nunca se abriera una investigación oficial en el caso de Mayumi, y que quisieran hacer sospechar a la gente de la veracidad del testimonio de Yoko, la cual podría bien haberse desligado de la familia por su comportamiento de cara al público, o quizás podría haber decidido acabar con su propia vida tras la emisión del programa, el cual indirectamente la convirtió en sospechosa del asesinato por culpa de sus padres, arruinando su reputación. La verdadera pregunta aquí entonces es, ¿están los padres de Mayumi intentando mantener una fachada? ¿Podemos confiar en Yoko? El 15 de marzo de 1991, Yuki Kamomae, 8 años, desapareció en circunstancias tan extrañas como sospechosas. Yuki regresaba de la escuela sobre las 2 de la tarde. Ingresó a su casa sin hacer ruido, pues su padre estaba tomando una siesta para estar lúcido durante el turno nocturno de su trabajo. Era la única persona en la casa, por lo que nadie más vio a Yuki desde que abandonó la escuela. Sobre las 2:30 de la tarde, su madre, Ichiko, llamó para avisar que llegaría a casa por la noche. Fue Yuki quien contestó la llamada, y tras esto, nada más se sabe sobre el destino de la joven. Su hermana mayor llegó a la casa sobre las 3:30, descubriendo una taza de chocolate caliente a medio beber todavía tibio, extrañándole esto, pues delataba que Yuki se había ido. Asumió que había salido a jugar con alguna de sus amigas, y lo mismo hizo su padre cuando despertó a las 4 de la tarde. No fue hasta las 8 de la noche, cuando Ichiko arribó al hogar, que se denunció la desaparición. Las investigaciones no arrojaron mucha luz.
se llamó la atención sobre dos hechos principales. El primero era que el abrigo rosa que la niña solía utilizar seguía en su cuarto, y la bicicleta estaba aparcada afuera, por lo que se descartó que hubiese desaparecido de camino a la casa de alguna de sus amigas. Más aún, parece ser que Yuki había rechazado la invitación de una amiga esa misma tarde tras la llamada de su madre, alegando que iba a estar ocupada. Algunos testigos situaron a Yuki hablando con un hombre con un permanente y el cabello corto junto a una camioneta blanca en algún lugar cercano a la escuela y a 15 minutos de su casa. El caso se enfrió rápido y la policía no hizo avances hasta 3 años después, cuando ocurrió la excentricidad que vuelve especial a este caso. Una carta llegó al hogar de la familia de Yuki dirigida a Yoshiyuki Kamomae, refiriendo al padre de Yuki, cuyo nombre real era Hideaki Kamomae. La carta estaba escrita por un tal Tatsuo Ogata, y contenía una especie de relato extraño escrito con gramática anormal y, un detalle que llamó la atención, estaba escrito casi al completo en katakana en lugar del más comúnmente utilizado hiragana o kanji. Pero quizás una de las cosas más extrañas fue que la carta estuviese escrita originalmente en lápiz, utilizando un bolígrafo para escribir las letras por encima del grafito. Debido a esto, algunos teorizaron la posibilidad de que el mensaje escrito en lápiz sea distinto al mensaje escrito por encima con bolígrafo, creyéndose que tenía alguna clase de código cifrado, pero de existir, nadie fue capaz de descifrarlo. A continuación, el contenido de la carta traducido e interpretado del mejor modo posible al español. Sobre Miyuki. Pobre Miyuki. Su pobre madre, su pobre padre. Creo que el motivo por el que esto pasó fue por la Mataware de Tomida. La Mataware nació en Tomida y dejó la escuela, y estaba trabajando detrás del frente del shunga frente al locutorio. Eventualmente ella tuvo un hogar, o una familia, y tras un número de años, ella estuvo trabajando en la parte trasera de la casa. Ahora ella está controlando a los cuadrúpedos cerca de Ketaso. Luego, tiró el ke del Suzukake y más allá del no. En una sala llena de Ayame, ella bebió café y agarró a Yukichi, el que lo agarró tal vez fue a Sayan. Ella iría a un hotel a mitad del día, donde abriría sus piernas olvidando la parte trasera de la casa y continuar. La Mataware perdió su humanidad y se convirtió en una mera bestia femenina. Ella actuó exactamente como Asayan se lo ordenaba desde su placer, sin saber que habría un gran incidente, y sin saber del frío de la blanca nieve de Kamchatka. Al final, Miyuki fue tirada hacia los 8 fríos infiernos. La primavera ya llegó 3 veces. Creo que está donde el vendedor de medicinas de Sakai estaba. Una mariposa sobrevoló el estrecho de Tartaria, pero no deseando la paz. La madre de Miyuki aleteó sus débiles alas en busca de su hija, sobrevolando el estrecho de Tartaria. A la Mataware no parece importarle. Ella a veces mira hacia las señales cerca de las estaciones de tren. Quizás haya algo de bondad todavía, estoy seguro de que ella siente algo de culpa. Ella intenta olvidar y busca hombres que puedan abrir sus piernas a diario. ¿Quién es la Mataware? Sin duda ella nació en Tomida. Sin evidencias concretas, uno no debe decirle a los investigadores, uno debe tomarse el tiempo de observar. Como el caso es tan grande, lo mejor es no apresurarse. Quiero destruir a la Mataware. Pobre Miyuki. Cuando una Mataware abre sus piernas está desesperada, esto es humano. Así es cuando las mujeres son más sagradas. Dados los errores gramaticales, hay mucha gente que considera que el mensaje fue escrito por una persona cuya lengua natal no era el japonés. Sin embargo, desde la escritura del katakana y otras extrañezas del contenido de la carta, uno podría concluir que fue escrita por un hombre japonés muy anciano, pues el katakana solía ser utilizado principalmente por generaciones pasadas. Ahora, ¿qué significa la carta en sí misma? Para esto primero debemos explicar que Mataware no es un nombre o adjetivo real que exista en Japón, y literalmente significa romper o abrir la entrepierna o pelvis, por lo que se ha deducido que una Mataware se refiere a una prostituta. La carta está llena de ambigüedades similares. Al hablar del shunga, un tipo de estampas japonesas cuya temática principal era la representación erótica, parece referirse a un local ubicado tras un cine pornográfico. Ketaso, o como yo lo traduje, cuadrúpedos, puede significar realmente 4 piernas, un término derogatorio utilizado para hablar de una casta social japonesa llamada burakumin, descendientes de ejecutores, carniceros u otros profesionales asociados a tareas violentas que se establecieron como una casta durante el período Edo, los cuales sufrían ostracismo y discriminaciones severas por considerarse intocables, heredando los descendientes incluso tras la abolición del sistema de castas la discriminación hacia su grupo.
Entre otras cosas, también se encontraron varias referencias a escritores y poetas japoneses al principio y al final de la carta. Una interpretación total de la misma viene a explicar que Miyuki, quien es, evidentemente, la niña desaparecida, Yuki, fue engañada por una prostituta del área de Tomida, un lugar cercano a donde Yuki desapareció, y luego fue vendida en el tráfico humano, donde sería traficada a Rusia. La última pista que recibió la familia fue una llamada en octubre de 2003, donde un hombre otorgó su descripción física a la familia, detallando su físico, y en particular, el hecho de que tenía el cabello corto con un permanente, encajando con la descripción que habían dado los testigos sobre el hombre con el que habían visto a Yuki. El antiguo Estatuto de Limitaciones de Japón vencía a los 15 años, tiempo tras el cual los casos son cerrados y no se realizan más investigaciones ni reaperturas del caso debido a que la persona ya no puede ser legalmente penada por el acto. A pesar de lo que parecen indicar las cartas, la desaparición de Yuki sigue siendo un misterio, pues nadie ha podido explicar cómo desapareció tan súbitamente de su propia casa sin que nadie lo notara. Existe muy poca información de este caso, tanto en inglés como en japonés, y un solo vídeo ha tratado el caso en español hasta donde sé. Sucedió el 17 de febrero de 2004 en el centro comercial de la ciudad de Yokkaichi, prefectura de Mie. Un hombre de 68 años se dirigió a un cajero automático para retirar dinero tras realizar sus compras en el centro comercial Jusco, una cadena de tiendas de mercadería general en Japón. Tras retirar el dinero recogió sus bolsas para retirarse del establecimiento, cuando una excéntrica mujer vestida de negro cargando un bebé lo chocó a propósito y comenzó a hurgarlo para robarle la billetera. Notando esto, el hombre se defendió y forcejeó con la mujer, la cual, para escapar de la situación, agarró al hombre del brazo y comenzó a gritar que el anciano le estaba robando. Esto fue suficiente para llamar la atención de varias personas, las cuales al ver a una mujer con un bebé forcejeando con un hombre, asumieron que este último debía ser el culpable, y se arrojaron sobre este, aprehendiéndolo casi de inmediato. Dejando al hombre en el suelo, llamaron a la policía, llegando al poco tiempo dos policías jóvenes que acababan de detener a otro ladrón en un área cercana. Los policías, probablemente con la adrenalina de haber detenido hace nada a un ladrón, de inmediato se arrojaron también sobre el anciano detenido por los civiles, manteniéndolo en el suelo por la fuerza colocándose encima de este. El hombre gritaba que era inocente, y, acorde a los testigos, el actuar de los policías fue tan bruto que rompieron los lentes del anciano y provocaron que gimiese de manera inusual por el dolor, hasta que comenzó a vomitar y perdió la conciencia. Para cuando llegó el coche patrulla y llamaron a una ambulancia, la mujer supuestamente robada ya había desaparecido. El anciano detenido eventualmente moriría por una arritmia cardíaca al día siguiente, provocada por la conmoción del intento de robo y la brutalidad policial. Se levantaron cargos contra el fallecido de manera casi inmediata, pero alguien en la comisaría sospechaba de todo el caso, y al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial, se encontraron con la realidad. El hombre había sido atacado por la mujer, sin embargo, las imágenes no serían liberadas hasta un año después, donde, debido a la calidad de la imagen y la extraña apariencia de la atacante, la gente comenzó a pensar que se trataba de un monstruo, o un fantasma. Esto se dijo también debido a que ninguna otra cámara de seguridad había captado a la mujer entrando o saliendo del centro comercial. Se estimó que esta debía medir entre 1,55 m y 1,60 m, aproximadamente debía tener entre 25 y 30 años, y se creía que era japonesa, con lo más característico siendo su rostro, descrito como inusual. Debido a la apariencia estatuesca del rostro, se inquirió a los testigos sobre si la mujer llevaba una máscara, a lo que respondieron negativamente. Tanto los testigos como los policías dijeron que la mujer no tenía máscara o nada similar, sino que era particular y extrañamente fea. La mujer nunca fue encontrada, y tuvieron que pasar 7 años hasta que la policía reconoció la inocencia de la víctima, viéndose obligados a pagar $350.000 a la familia. La semana de vacaciones con su esposo pasó sin incidentes, estaban remodelando su bungalow en Ratland cuando Trevalin Evans decidió volver a Llangollen para asistir a su tienda de antigüedades. El 16 de junio transcurrió con la naturalidad esperada, Trevalin abrió su tienda a las 9:30 de la mañana.
Unos 25 amigos y clientes la llamaron esa mañana soleada. Sobre las 12:40 del mediodía, Trevelyan dejó una nota en la puerta de la tienda de antigüedades diciendo que volvería en 2 minutos, pero las horas pasaron y se convirtieron en 30 años en los que nada se supo sobre el paradero de Trevelyan Evans. No ha surgido ninguna pista que apunte al paradero de esta señora de 52 años que, de seguir viva, tendría ya 82 años. La investigación del caso descubrió unos pocos detalles. Se sabe que la mujer compró una manzana y una banana y cruzó Castell Street, y viendo que una piel de plátano había sido tirada al tacho de basura frente a la tienda, se puede suponer que Trevelyan pasó por la tienda de nuevo antes de desaparecer, aunque no está confirmado. Su cartera, las llaves de su auto y su chaqueta, junto a unas flores y fruta que pretendía llevar a casa, se encontraban aún en una bolsa dentro de la tienda, y su coche, aparcado a unos 180 metros de la tienda, aún seguía allí. Fue vista por última vez cerca de su casa a las 2:30 de la tarde, con 2 avistamientos no confirmados entre las 2:35 y las 3:45 en dirección a Riverside Park y el río Dee. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, quienes investigaron más de 700 coches así como los ríos, canales, las minas y cuevas, y descartaron más de 1500 nombres, ni un rastro de la desaparecida Trevelyan fue hallado. La teoría oficial propone que fue raptada y asesinada, puesto que desde su desaparición su cuenta bancaria no fue utilizada, aunque no hay ninguna pista que apunte a dónde se la llevaron, dónde fue sepultada, o quién podría haberla secuestrado. En 2001 se detuvo a su esposo como sospechoso, aunque esto fue infundado y rápidamente fue liberado. Se teorizó en 2011 que Robin Lidus, un criminal con cadena perpetua que actuó cerca de la zona donde vivía Trevelyan, había sido el culpable de su desaparición, pero más temprano que tarde fue descartada esta posibilidad por la policía. La Interpol ha actuado en este caso cuando gente reportó haberla visto en Londres, Francia e incluso Australia, pero nunca se ha podido confirmar que la mujer pasase realmente por estas zonas. Quizás el detalle más curioso del caso haya ocurrido hace muy poco tiempo, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando una placa conmemorativa apareció en una banca, placa la cual rezaba: en memoria de Trevelyan Evans, desaparecida el 16/6/1990. Encontrada en el club de golf de Radland el 14/3/2019, removida el 19/3/2019. Descanse en paz. Aunque ahora mismo no se sabe quién colocó allí esa placa, las fechas parecen indicar que el cuerpo de la fallecida Trevelyan estuvo en algún momento en el club de golf de Radland, donde sus hermanos creyeron que podría haber estado. El caso ha sido reabierto multitud de veces, pero a 31 años del nacimiento del misterio, es posible que jamás sepamos qué ocurrió realmente con esta mujer tan normal, con un final tan extraño. Una de las polémicas más famosas dentro del mundo de la Iglesia de la Cienciología es la desaparición de Shelley Miscavige, esposa del líder de la Iglesia, David Miscavige. Públicamente, se la vio por última vez en septiembre del 2004, y desapareció por completo entre agosto y septiembre del 2005. Los eventos previos a su desaparición dan lugar a demasiada suposición incluso a día de hoy, más de 15 años tras su desvanecimiento. Ocurrió tras la creación del agujero, el nombre no oficial de un edificio construido en la Gold Base de la Cienciología, donde el líder y su esposa vivían. El agujero se trata, extraoficialmente, de una prisión para los comandantes más cercanos a David Miscavige, ya que quienes han vivido allí han declarado haber estado encerrados contra su voluntad durante largo tiempo. En ese entonces, Shelley, preocupada por el comportamiento de David, que comenzaba a afectar a sus soldados más cercanos, decidió hacer algunos cambios en la organización de sus miembros, mientras su esposo estaba fuera en Los Ángeles ese verano. Comenzó por cambiar las posiciones de trabajo de varias personas, asignando posiciones donde estarían más distanciados del explosivo temperamento de su esposo, como explicó Valerie Hani en una entrevista. Cuando David volvió, viendo los cambios que Shelley había hecho, volvió a Los Ángeles, seguido por su esposa, quien tuvo que volver a la Gold Base casi inmediatamente. Fue entonces cuando fue llevada por otros miembros desde el agujero hasta la Inn Base. Desde entonces no hizo ninguna aparición o referencia en ningún medio, tanto ella como su esposo, quien sencillamente afirma que Shelley se encuentra en una misión secreta religiosa de la Cienciología.
A pesar de múltiples denuncias y testimonios de ex miembros de la Cienciología que proponen que está siendo retenida contra su voluntad en la Iglesia de la Tecnología Espiritual en Running Springs en San Bernardino County, la policía de Los Ángeles ha dicho que ellos mismos se han reunido con la desaparecida, afirmando que toda denuncia y testimonio es infundado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el Departamento de Policía de Los Ángeles ha encubierto varios casos que involucran a la Cienciología, existiendo la posibilidad, el secreto a voces, de que la policía protege a la Cienciología, pues es de público conocimiento los donativos casi millonarios que la Iglesia hace al Departamento de Policía todos los años. Se ha dicho que en 2019 ha sido captada por unos paparazzis de pura sorpresa. Sin embargo, la foto en cuestión muestra a una mujer de una etnia diferente y demasiado distinta a Shelly Miscavige, que aún habiendo pasado más de 15 años desde su desaparición, no podría haber cambiado tanto. Al final del día, es perfectamente probable que haya sido asesinada en un ataque de ira explosiva por su esposo, pues su temperamento es infame, al igual que es posible que esté en una misión secreta, como comentan los altos mandos de la Iglesia. Sin embargo, nunca se sabrá con certeza cuál fue el destino final de Shelly Miscavige. La mañana del 4 de junio de 2010 se llevó a cabo una feria de ciencias en la escuela primaria Skyline. Terry Moulton, madrastra de Kyron Horman, lo llevó a la feria, tomó algunas fotos del niño frente a su puesto en la feria, y a las 8:45, cuando la feria terminó, dijo ver a Kyron caminando hacia su clase antes de dejar el edificio educativo. Sin embargo, los profesores marcaron ausencia en la primera hora de clase, al igual que durante la segunda clase, testificando posteriormente que no lo habían visto en todo el día después de la feria de las 8 de la mañana. Pasó el día escolar entero hasta las 3:30 de la tarde hasta que Terry Moulton y Kane Horman descubrieron que su hijo había desaparecido cuando no lo vieron en la parada de bus de la escuela. De manera casi inmediata se iniciaron los esfuerzos por encontrar a Kyron, enfocándose principalmente en los terrenos en un radio de 3 kilómetros alrededor de la escuela Skyline y en Sobey Island, a unos 9 kilómetros de distancia. Cuando se interrogó a Terry, madrastra del desaparecido, falló 2 pruebas de polígrafo en relación a la desaparición de su hijastro. 2 meses pasaron hasta que hubo una nueva luz sobre el caso. El sheriff del condado había anunciado que se estaba buscando a un individuo supuestamente visto dentro de la camioneta de Terry el día de la desaparición de Kyron, pero esa pista, como es de esperar, se deshizo en el aire. 2 años después de la desaparición de Kyron, Desiree Young demandó a Terry Moulton, acusándola de haber estado involucrada en la desaparición de su hijo, diciendo directamente que ella lo había secuestrado aquella mañana después de las 9 de la mañana. Terry respondió con una petición de retrasar la demanda, la cual fue denegada. A causa de esta demanda se pensó interrogar a Didi Spitzer, una amiga cercana de Terry, quien se negó a responder a las 142 preguntas de la policía. Se rehusó a testificar sobre su paradero el 4 de junio del 2010, así como si se había contactado con Terry esa mañana. Del mismo modo, no quiso identificar una foto de Kyron, decir si lo conocía o no, o siquiera a su padre, Kane. En 2016, Terry contó al Dr. Phil McGraw en una entrevista durante su programa que ella no tenía nada que ver con el secuestro, y que aquel día había visto a un hombre en una camioneta blanca actuando sospechoso, el cual estaba aparcado en un 7-Eleven en la carretera 30. La última pieza de información viene de parte de varios testigos que afirman haber visto a Kyron caminando junto a su madrastra y hermanastra a través del parking de la escuela. Aunque a día de hoy el caso no parece estar siquiera cerca de resolverse, todas las sospechas, mírese por donde se mire, recaen siempre en la misma persona, la madrastra de Kyron Norman. Si ella realmente lo secuestró, quedaría por descubrir dónde lo tiene oculto, o en el peor de los casos, por qué decidió asesinarlo si fue esto lo que ocurrió, y dónde está el cuerpo, aún no encontrado a más de 10 años de ocurrido el crimen. Un día despiertas, dejas tu casa, retiras 200 libras de tu cuenta bancaria y compras un billete solo de ida a la gran capital de tu país, llevándote únicamente contigo tu billetera, las llaves de tu casa y una consola portátil, sin pararte en pensar siquiera en tu pasaporte. Acto seguido desapareces para siempre, dejando en casa solo una multitud de preguntas e irregularidades.
Este es el caso de Andrew Gosden, un estudiante modelo con un récord de asistencia del 100% y dentro del programa para jóvenes dotados y talentosos. Las anomalías en su comportamiento empezaron unos pocos días después de volver a la escuela tras las vacaciones de verano, que las había pasado en una escuela de verano para superdotados. En lugar de volver naturalmente en el bus escolar, había caminado todo el camino de 1 hora y 20 minutos hasta su casa. La mañana de la desaparición, Gosden había despertado particularmente irritable, cosa reseñable pues siempre despertaba a tiempo. Salió de la casa a las 8 de la mañana, pero no abordó el autobús, en su lugar esperó a que su familia dejase la casa en un parque local. Habiendo vuelto a su hogar, dejó su uniforme en la lavadora, su chaqueta, y se llevó una bolsa adornada con variados stickers de bandas de rock, donde metió su consola PlayStation portable y su billetera. Lo primero que notó su padre fue que no se había llevado ninguna sudadera o abrigo por si el tiempo se ponía frío, y lo segundo fue que, por algún motivo, había dejado atrás unas 100 libras en efectivo y el cargador de la consola. Una cámara captó esa misma mañana a Gosden caminando hacia Littlemoor Lane en dirección a Westfield Park, donde extrajo 200 libras de un cajero automático. Procedió a caminar hasta Doncaster, donde compró un billete solo de ida a Londres. De entre los pasajeros, una mujer declaró haberse sentado al lado suyo, describiendo que estaba absorto en su consola. Para las 11:20 Gosden estaba dejando la estación, siendo captado a las 11:25 de la mañana por el circuito cerrado de televisión de la estación. Esta fue la última vez que Gosden fue visto por alguien, o captado por alguna cámara. A lo largo del tiempo, multitud de avistamiento, más de 40, fueron declarados en todo Londres y Brighton, sin embargo ninguno pudo ser confirmado, y la policía no puso esfuerzo en seguir distintos rastros consistentes durante las primeras semanas de investigación. El año siguiente a su desaparición, un hombre contactó a la comisaría de policía de Leominster en Herefordshire a través del sistema de intercomunicación, pero para cuando un oficial pudo responder, este hombre había desaparecido, para no volver a saberse de él oficialmente nunca más. Supuestamente escribió anónimamente a la BBC tras que se presentara el caso en The One Show, sin embargo, nunca se pudo confirmar que su información fuese real, ni que fuese la misma persona que contactó con la policía. En 2011 se exploró mediante tecnología sonar el río Támesis en busca del cuerpo de Gosden en caso de que éste se hubiese suicidado o hubiese sido asesinado, y aunque no se encontró rastro alguno de la víctima de este caso, se halló otro cuerpo no identificado. La última pista aparente se remonta a 2018, cuando una persona afirmó haber hablado con un usuario en línea bajo el nombre de Andy Rowe. Este le dijo que su novio lo había dejado, y que necesitaba 200 libras para pagar el alquiler. Según él, no tenía cuenta bancaria porque había dejado su hogar cuando tenía 14 años. El vínculo fue investigado, pero el individuo nunca fue identificado por la policía. Este caso, aunque pueda ser una mera coincidencia, podría estar relacionado con otra misteriosa desaparición, la de Alex Slowly, un estudiante superdotado que desapareció de su casa el 11 de julio de 2008 apenas 10 meses tras la desaparición de Andrew Gosden. Él mismo desapareció de manera similar, dejó su casa unos días antes de su cumpleaños, sin llevarse nada, ni siquiera su pasaporte, y tras ser visto en aparente dirección a Islington, a unos 3 kilómetros de King's Cross, desapareció de la faz de la tierra. Este caso involucra una gran cantidad de pistas que parecen interrelacionarse, teorías e hipótesis parecen coherentes entre sí, sin embargo, no parecen llevar a ningún lugar al mismo tiempo. No se sabe si su desaparición fue algo del momento, una decisión personal para volver a empezar su vida, o si fue secuestrado o asesinado por un asesino en serie, vinculando así los casos de Alex y Gosden. A día de hoy, lo único que queda de Andrew Gosden es una habitación intacta desde el 2007, que la familia mantiene como la misma mañana que su hijo desapareció, con la esperanza de que algún día vuelva a utilizarla. A pesar de estar rodeado de más de 50 personas y a estar a unos metros de sus padres, Michael Donaghy desapareció el 24 de marzo de 1991 hace ya casi 30 años, y en su momento la investigación fue la más grande llevada a cabo por la policía canadiense.
La familia Dunagi asistía ese día a la escuela primaria Blanchard donde Crystal Dunagi, madre del desaparecido, haría sus prácticas de fútbol americano de bandera. Al llegar alrededor de las 12:30 del mediodía, Michael preguntó a su madre si podía ir al patio de la escuela a jugar, cosa que ella permitió, diciéndole que una vez llegase, no se moviese de allí hasta que su padre llegase. No pasó mucho tiempo hasta que Bruce Dunagi fue al patio, donde no encontró a su hijo por ningún lugar. Alrededor de 50 personas colaboraron en ese instante en la búsqueda de Michael, y cuando esto resultó infructífero, los padres llamaron a la policía. A pesar de la rapidez con la que actuó la policía, que clasificó el caso como abducción de menor en lugar de desaparición, no se encontró ni una sola pista que pudiese indicar el paradero del infante, ni siquiera tras interrogar a todos los presentes. Solo un testigo dijo haber visto a un hombre, entre sus 40 o 50, con una camioneta van marrón cerca del patio de recreo. A lo largo de los 29 años que lleva abierto el caso, se dieron varios avistamientos. En 2006, 2011 y 2013 se hicieron pruebas de ADN en 3 personas para averiguar si se trataban de Michael, dando en todos los casos resultados negativos. En 2020, un TikToker bajo el nombre de Shanger Danger dijo haber encontrado la camiseta de las tortugas ninja que el niño llevaba el día de su desaparición sumergida bajo el agua, pero cuando la familia se contactó con el TikToker, confirmaron que la camiseta en cuestión no se trataba de la de su hijo. Quizás la pista más cercana a una resolución se halló a inicios del 2009, cuando Vernon Seitz, un peluquero y autoproclamado psíquico de 62 años, confesó a su psiquiatra que había asesinado a 2 niños en 1959 cuando tenía 12 años. Según él, había sido secuestrado y forzado a asesinar un niño, solo para ser liberado por sus captores tras que cometiese el asesinato. Investigaciones en torno a Seitz descubrieron 2 cosas extrañas. La primera, estaba obsesionado con los niños y la pornografía infantil, encontrándose en su hogar dibujos de niños en situaciones sadomasoquistas, pornografía infantil que parecía representar la violación de un infante de 4 años, y documentos sobre canibalismo. Entre sus pertenencias personales se encontraban recortes de prensa de niños desaparecidos, entre ellos, un recorte de Michael Dunagi. El segundo detalle descubierto por la policía es que parecía ser que la confesión de Vernon Seitz acerca del asesinato de los niños en los 50s era falsa. El caso de Michael Dunagi es tan sencillo como complejo, pues simplemente desapareció, sin que nadie viese a su secuestrador, sin que nadie encontrase ninguna pista, y a día de hoy, nadie encontrase su ropa o cadáver, en el caso de estar muerto. Un niño desaparecido sin dejar rastro, un testimonio aparentemente falso de un pederasta en potencia, el cual la madre del desaparecido dijo que se le hacía conocido. Los elementos de este caso son suficientes como para considerarlo uno de los crímenes sin resolver más extraño de la historia de Canadá.